Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy estamos con el doctor José León. El doctor es neurocirujano y estaba acá para compartirnos un poco de su experiencia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Doctor, primero me encantaría saber por qué escogió neurocirugía. ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Porque en pregrado no hacemos mucho neurocirugía. Es cierto, en la currícula, pues, acá en Perú no está tan difundida la parte de Claro. la neurocirugía, pero yo desde pregrado siempre he sido un apasionado por las neurociencias en general. Encontré en la neurocirugía un complemento perfecto para ver la parte de neurociencia y también la parte activa, que es la vía quirúrgica, ¿no? Como mis maestros me han enseñado, la cirugía o la neurocirugía es una obra de arte, tiene que ser una obra de arte, porque de ello depende la salud del paciente, la salud cerebroespinal. Y bueno, entonces es por eso que yo decidí hacer neurocirugía. En mi práctica que he tenido, pues me he enfrentado a situaciones difíciles en los cuales incluso es algo con lo cual nosotros vivimos día a día. eh, Tenemos cercanía de repente a la muerte por el tema de los accidentes que suceden, las emergencias sobre todo. Entonces, tratamos de que la neurocirugía en el quirófano sea lo más pulcro posible Ujú. para que el paciente vaya bien. Hablando ya de patologías, de enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades que un neurocirujano más ve o más opera? Bien, lo podríamos dividir entre patologías agudas. Las emergencias, digamos. Exacto, Ujú. las emergencias. En las emergencias podemos ver emergencias cerebrales y emergencias espinales. Por ejemplo, los traumatismos encefalocranianos es Choques, el pan de cada día claro. en las emergencias por la parte de neurocirugía. Las fracturas en la columna son emergencias del día a día que convivimos nosotros. Los ACVs hemorrágicos, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, también es el día a día que nosotros vemos. Los aneurismas cerebrales rotos. Y en el caso de adultos mayores, vienen por hematomas subdurales crónicos, que es lo que vemos con frecuencia en la emergencia. Y las cirugías selectivas, ¿qué es lo que más ven, digamos, una cirugía electiva? Exacto. Ahí vemos un poquito más la parte subaguda crónica, Ujú. los procesos expansivos como los tumores cerebrales, benignos, lo vemos con mayor frecuencia en el ambiente electivo, ¿no? Algo más programado, no de emergencia. Claro. Eh, También podemos ver en la parte electiva las hernias discales, Hernias discales. que es en realidad el concepto de dolor lumbar crónico es lo que nosotros englobamos una serie de enfermedades. Dentro de ellas encontramos a las hernias discales. Es muy frecuente encontrar Bueno, en la ¿no? consulta a este tipo de pacientes. Y probablemente, mientras más pasen los años, quizá hay una mayor incidencia de este tipo de dolor crónico, ¿no? Sí, efectivamente, porque involucra no solamente el sedentarismo, Claro. el sobrepeso, Ujú. obesidad, los malos hábitos, incluso los hábitos posturales del paciente, hacen que estas patologías como el dolor lumbar crónico vayan en aumento. El sedentarismo, el aumento de repente del teletrabajo y Claro. todo ello que hace que estemos frente a una computadora muchas horas al día, eso ha elevado la incidencia del dolor lumbar crónico. Ahora vamos a hablar un poco más de las hernias. Me llama mucho la atención saber cómo es una cirugía del cerebro. ¿Cómo, cuánto duran? ¿Se usa o no se usa anestesia? Porque teóricamente, claro, el cráneo, perdón, el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, Exacto. no duele. Entonces, y he visto que hay cirugías en las que el paciente incluso está despierto. Efectivamente, hay indicaciones. En lesiones en el cerebro, hablando de tumores propiamente, procesos expansivos, crecimientos en el cerebro, anómalos, que se ubican en regiones en las cuales eh, son zonas elocuentes. ¿Qué quieren decir zonas elocuentes? Zonas en el cerebro que si nosotros lastimamos o vemos que hay un crecimiento a ese nivel, podríamos causar un déficit neurológico en el paciente, pérdida del habla, pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo, incluso secuelas también trastorno de conciencia, ¿no? En el caso del paciente despierto, lo que se hace, y justamente una de las indicaciones, es para monitorizar intraoperatoriamente la zona que estamos trabajando. Si al paciente de repente estamos trabajando en una zona que es elocuente, es decir, que si dañamos esa zona podríamos dejarle de repente con
sin poder hablar, Claro. sin poder mover una extremidad Ujú. o sin poder tener algunas funciones mentales superiores. Entonces, el beneficio de tenerlo despierto al paciente es que él puede estar activo, tocando, hablando, y si estamos trabajando en una zona que va a causar algún déficit a ese nivel, el paciente deja de hablar, Claro. deja de tocar, deja de mover los dedos. Es por eso que es muy efectiva este tipo de cirugías en paciente despierto y sobre todo para lesiones oncológicas, ¿no? ¿Cuánto duran las cirugías? La Se neurocirugía, dice que dura un montón, ¿no? Yo he escuchado que son las que duran 12 horas, que hay 2 turnos de neurocirujanos a veces. ¿Cómo es la cirugía? sí, en realidad se tiene el concepto que las neurocirugías son bastante largas, ¿no? Ese es el concepto que uno se Incluso tiene. se han visto en algunas series Sí. a nivel mundial que los neurocirujanos pues dicen, no, son 24 horas de pie, ¿no? En realidad, parte cierto, parte mito, dependiendo del tipo de patología. Usualmente hay cirugías que lo podemos hacer en 45 minutos, que son algunas cirugías básicas por algún tipo de hidrocefalia, que es un aumento de líquido en las cavidades ventriculares, Ujú. como cirugías más complejas como las cirugías de malformación arteriovenosa o también cirugías de artrodesis de la columna. ¿Qué es una artrodesis? Es fijar la columna que está inestable. Puede estar inestable por un accidente, haya causado una fractura en la columna, o también de manera degenerativa en un paciente adulto mayor, Osteoporosis. por osteoporosis, ¿no? Espondiloartrosis. Doctor, hablando ya de hemorragias intracerebrales, sabemos que las causas pueden ser, en general, puede ser una malformación, puede ser un aneurisma. ¿Qué tan peligrosas son? ¿Son mortales? Digamos, he tenido un sangrado cerebral, ¿es algo mortal? ¿Puede matarme? Sí, en realidad un ACV hemorrágico o un Ujú. accidente cerebrovascular hemorrágico o un derrame cerebral es una emergencia. Es una emergencia. Una de las principales causas de esta emergencia es la hipertensión arterial, el sobrepeso, obesidad, la edad avanzada, también es un factor de riesgo para producir estos accidentes cerebrovasculares, y también el uso de anticoagulantes. Se ha visto que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta patología. Ahora, estos ACVs hemorrágicos tienen diferentes causas. Si vemos en un paciente adulto mayor, puede ser la angiopatía amiloide, que es una de las Claro. etiologías. Si vemos un paciente de repente 40, 50 años, antecedente de hipertensión, obesidad, diabético, y viene con un ACV hemorrágico, pues de repente la causa hipertensiva vendría a ser la etiología o causa en este tipo de pacientes, ¿no? En sí, nosotros vemos el resultado, o mejor dicho, vemos el diagnóstico de un ACV hemorrágico mediante una tomografía. Tomografía cerebral, que es el gold estándar o el diagnóstico definitivo, en el cual nosotros vemos una mancha blanca en la placa, en el cerebro, y damos el diagnóstico con un ACV hemorrágico, ¿no? Eh, Estos ACVs hemorrágicos, doctor, ¿se operan siempre? Cuando yo decido, ok, este ACV es tributario a operarse. Criterios, Ujú. y eso lo manejamos justamente los neurocirujanos eh, y también pues los médicos de emergencia, porque estos pacientes vienen por unidad de emergencia. Usualmente tomamos en cuenta el volumen de la lesión, el volumen del hematoma, ¿no? Cierto punto de corte por encima de él tiene un criterio para poder operar, por debajo de él, si no hay desviación de estructuras cerebrales, que lo vemos en la tomografía, línea media conservada, Claro. el tronco del cerebro está permeable, está presente, eh, y estas cosas son lo que tomamos en cuenta para decidir, y también el estado neurológico del paciente, porque va a depender también del examen físico del paciente. Si es un paciente que viene con signos de hipertensión endocraniana, cefalea, náuseas, vómitos, y cae su estado neurológico con el paso de las horas, y vemos pues que la hemorragia ha aumentado con un nuevo control en tomografía, es un criterio para poder operar, ¿no? Doctor, pasa en algunos pacientes que encuentran incidentalmente un aneurisma. No es que tengan mucha sintomatología, simplemente hicieron un control porque pues, querían ver cómo estaba, y puede pasar, ¿no? No necesariamente por una indicación médica estricta, pero encuentran un aneurisma. Este aneurisma no sintomático que tienen los pacientes, ¿se opera siempre? ¿Tengo que operarlo? ¿O es algo que digo, bueno, vamos a dejarlo en observación, vemos cómo va? Perfecto, es una buena pregunta. Para enmarcar el concepto de aneurisma, el aneurisma es una dilatación anormal Ujú. en una arteria del cerebro, Como un globito. como un globito. Ujú. Este globito tiene una pared muy delgada que no es la misma contextura de la arteria del cerebro,
por lo tanto está sujeta a cambios, ante cambios de presión, está sujeta pues a cambios en su pared. Se va abriendo, se va agrandando este globito Dilatando un poquito hasta que en más. algún momento se rompe. Entonces, eso es en cuanto al aneurisma cerebral roto. En los aneurismas cerebrales no rotos, los de hallazgo incidental, lo que me mencionas, tienen criterios para operar. Usualmente, estos aneurismas, si tienen menos de un tamaño o el tamaño es menor de cierto parámetro, se decide observarlo. Si el paciente no tiene ninguna sintomatología, se decide observar. Se hace un control cada 6 meses a un año con estudio de vasos. Estudio de vasos, llámese angiotomografía, angioresonancia o angiografía, se va viendo la evolución de este aneurisma. Si va creciendo durante el tiempo y va produciendo sintomatología en el paciente, optamos por hacer un procedimiento electivo, no de emergencia. Entiendo, entonces, digamos, no es que todo aneurisma llega eventualmente digamos, a romperse. Efectivamente, incluso se ha visto en estudios post-mortem, o sea, el Claro, paciente fallecido que va a patología, por otra causa, se ha visto digamos. que los pacientes tenían sus aneurismas cerebrales, pero fallecieron por otra causa Claro. y nunca supieron que tenían un aneurisma cerebral. Es por eso que no todo aneurisma se va a tratar. Listo. Doctor, en adultos mayores pasa de forma frecuente que se caen, el síndrome de caídas, por X motivos, ¿no? ¿Cuándo el familiar tiene, o yo tengo que preocuparme por una caída con golpe en la cabeza? Tenemos que tener en cuenta los signos de alarma neurológicos ante caídas, ante traumatismos. Por más leve que sea, sobre todo hablando de adultos mayores, tenemos que tener en cuenta el dolor de cabeza, la pérdida de conciencia, los vómitos a repetición. Paciente puede convulsionar, puede tener un déficit de un lado del cuerpo, empezar a hablar extraño. Son síntomas de alarma o signos de alarma que tenemos que tener en cuenta en un paciente en realidad, en general, los que han tenido un traumatismo cerebral, encefalocraniano, puede ser leve en el caso de adultos mayores o moderados a severos en el caso pues, de los adultos y jóvenes, ¿no? Doctor, hablando ya del sangrado, de las caídas, un poco de los hematomas subdurales y epidurales, ¿cuál es la diferencia? Hablando de los hematomas sudurales crónicos son usualmente frecuentes en adultos mayores. ¿Por qué? Claro. Recordemos que el cerebro, mediante va pasando el tiempo, se va atrofiando. ¿Qué quiere Achicando. decir esto? Se achica su Ujú. volumen. Y el achicarse su volumen va a condicionar a que algunos vasitos que se encuentran entre el cerebro y una capita que recubre el cerebro, que son las meninges, se vayan elongando, se vayan estirando. Se achica el cerebro y se va elongando estos vasitos. Hasta en algún momento, en cualquier movimiento brusco que hace un adulto mayor, esta elongación se termina rompiendo. Pero son vasitos muy finos, muy pequeños, son venas. Esto hace que de manera progresiva y lenta vaya creciendo una colección en ese espacio. Y después de 4 semanas, 3 semanas, se forme un hematoma subdural crónico que el paciente ya tiene algún tipo de sintomatología, sobre todo los adultos mayores. En cambio, un hematoma epidural es una patología o una enfermedad un tanto más aguda, en el cual sucede siempre, usualmente, un accidente de por medio, un traumatismo encefalocraniano moderado a severo, en los cuales el crecimiento de la colección se da en el transcurso de las horas, es inmediato. Usualmente se da por la ruptura de una arteria, no de una vena, como es el caso de los hematomas subdurales crónicos. Entonces, el crecimiento o el llenado de una arteria Rápido. es mucho más Y rápido. más sintomatología. Exacto, es por eso que estos pacientes presentan un deterioro neurológico con el paso de las horas, es muy agudo. Y el tratamiento, usualmente, dependiendo del volumen también de la lesión, puede ser quirúrgico y de emergencia. Y los hematomas subdurales, entonces, no necesariamente el paciente va a estar muy sintomático al inicio, ¿no? Puede ser que empiece a presentar la sintomatología posteriormente. Y estos hematomas subdurales no necesariamente van a operarse siempre. Podrían eventualmente, digamos, si no produce mayor sintomatología, dejarlo en observación. Exacto, existe lo que es el manejo conservador, va a Ujú. depender de algunos criterios imagenológicos y clínicos del paciente. Por ejemplo, si el paciente me viene con un déficit que no puede movilizar una parte del cuerpo, me empieza a hablar extraño, viene convulsionando o viene por una pérdida de conciencia y vemos en imagen tomográfica una colección subdural crónica, es un criterio para operar. Sin embargo, si el paciente viene por un diagnóstico incidental en tomografía de un hematoma subdural crónico, podamos darle un manejo conservador, Claro. medicamentoso. Hay algunos medicamentos que incluso se ha comprobado que pueden reducir el volumen del hematoma subdural crónico, pero
tiene que tener indicación. Hablando de un poco de causas de masas o de cáncer, en adultos mayores específicamente hablando, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que encontramos? Correcto. En adultos mayores, usualmente y en general, la primera causa de tumores cerebrales, en general, son las metástasis cerebrales. ¿Qué quiere decir? Crecimientos que de manera primaria se dan en otra parte del cuerpo y que hacen una extensión al cerebro. Entonces, estas metástasis cerebrales son la primera causa de neoplasias en los adultos, ¿no? Y hablando de tumores primarios, Ujú, perfecto. Tenemos a los gliomas, la familia de los gliomas, ¿no? Es un tumor usualmente de crecimiento rápido, los gliomas de alto grado, ¿no? Porque también existen gliomas de bajo grado que tienen un crecimiento un poco más moderado. eh, y sobre todo, los gliomas de alto grado son los que tienen una mayor prevalencia en la población adulta. Es un crecimiento un tanto rápido que puede ubicarse en distintas zonas del cerebro, no solamente en la parte superior, sino también en la parte inferior del cerebro, y que causan una clínica de manera subaguda, un tanto progresiva, rápida en el paciente. Y estas lesiones tienen que ser extirpadas porque tienen un alto componente de malignidad. ahora tengo, o sea, por la propia atrofia cerebral del paciente adulto mayor, queda un poco de espacio entre el cerebro y el cráneo, ¿no? Que quizá permite un poco de mayor tolerancia a la sintomatología al no haber tanta compresión, ¿no? Hablando tanto de sangre como como de una masa. A diferencia, por ejemplo, de un adulto joven que de repente sí la sintomatología podría ser un poco más, más rápida. Efectivamente, por la misma atrofia cerebral que se produce en los adultos mayores por la edad misma, esto permite pues que haya mayor espacio en los cuales el cerebro tenga más elasticidad o compliance ante cualquier objeto eh, o forma que esté creciendo dentro de ella, pueda permitir que el cerebro se hinche un poco. Y como tiene un espacio, va a tolerar todavía esa presión, ¿no? Eso no pasa con los pacientes jóvenes. Doctor, hablando un poco de hernias discales, que se ve cada vez con más frecuencia. De hecho, es frecuente que un adulto mayor sufra de lumbalgia y una de las causas de esta lumbalgia son las hernias. ¿Cómo lo ve usted en la práctica particular privada? Sí, las hernias discales es bastante frecuente en Ujú. realidad. Es una de las primeras causas, no la principal, pero una de las primeras causas del dolor lumbar crónico. Entonces, los pacientes vienen usualmente por un dolor a nivel de espalda baja que va hacia la región glútea y se va irradiado hacia los miembros inferiores, hacia las piernas. Puede ser una pierna o ambas piernas, ¿no? Es un dolor tipo como un nudo, ellos me lo indican siempre, o una quemazón como una electricidad que va desde la región glútea, la denominada ciática, y va hacia los miembros inferiores, ¿no? Es una de las causas más frecuentes de dolor lumbar crónico que encontramos en la consulta día a día. Y los factores de riesgo de esta enfermedad, digamos, el hecho de que cada vez haya personas más obesas, que cada vez haya más síndrome metabólico, que haya unos cambios en el estilo de vida, en los hábitos alimenticios, ese factor de riesgo, ¿qué tanto influye en esa enfermedad? Exactamente, según los estudios y las guías internacionales que existen del manejo del dolor lumbar crónico y las hernias discales, por lo tanto, indican que el sedentarismo sí es una de las causas para provocar un dolor lumbar crónico, una hernia discal, o otro es el sobrepeso, la obesidad, el estrés, también se ha visto que es un factor de riesgo para una hernia discal, un dolor lumbar crónico, la falta de actividad física. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra musculatura lumbar, nuestra musculatura de la espalda, tenga un buen tono. Y al no hacer actividad física, eso queda al lado. Después de ello, también se ha visto que el tabaquismo es un factor de riesgo, es un factor de riesgo el tabaquismo y también la postura. Una inadecuada postura también puede provocar a largo plazo un dolor lumbar crónico. Y estos dolores lumbares crónicos, mucha gente se automedica, ¿no? Tengo dolor lumbar, tengo lumbar, bueno, me automedico, voy y me aplico mi antiinflamatorio, me tomo mis vitaminas. ¿Cuándo, ¿Cuándo esta patología tiene que operarse? Bien, cabe mencionar, hablando de las hernias discales, ¿ya?
Usualmente el 60-70% de esta enfermedad se va a manejar de forma conservadora. ¿Qué quiere decir? Medicamentos, terapia física, ejercicio, deporte, cierto tipo de ejercicio. No puede cargar mucho peso el paciente. Se indica en algunas guías menos de 3 kilos puede tolerarse el paciente, pero mayor a ese peso no puede, porque condiciona que se vuelva a romper o que se rompa el disco intervertebral y salga, por lo tanto, el núcleo pulposo, que es la hernia discal, ¿no? Sí, principalmente ello. Ahora, yo sí creo que son como pilares en el tratamiento, ¿no? O sea, no puede solamente, ok, tengo hernia, voy a solamente hacer terapia física, pero no hago muchos ejercicios, no cambio mis hábitos alimenticios, no Exacto. controlo mi peso, no controlo la postura. Tiene que ser como un todo, Es un manejo integral. abordaje multidisciplinario y eso es lo que a veces cuesta que los pacientes entiendan, Más difícil. porque ellos dicen yo me automedico en la esquina en mi botica y me pasa, pero conforme va pasando el tiempo ellos van sintiendo que cada vez más es frecuente la toma de medicamentos y es así, porque no solamente es farmacológico, es medicina física, rehabilitación, es dieta, nutrición, Claro. es deporte, ¿no? Es postural, ergonomía. Entonces, son varios ejes que tenemos que abordar para obtener un resultado integral del dolor lumbar crónico, en este caso de las hernias discales. Y en el caso de que fallase todo este manejo, ya entra a tallar lo que es la cirugía para hernia discal. Doctor, se escucha frecuentemente en la población que dices, tengo hernia discal, ok, no hagas fuerza, no hagas ejercicio. Eso, ¿qué tipo de ejercicio se puede hacer? ¿Se puede hacer ejercicio? Porque tengo entendido que ciertos tipos de ejercicios sí se puede hacer, incluso ayudan. En realidad, eso es un mito, el que no puedes hacer ejercicio, porque está indicado el deporte, está indicado el trotar, el caminar, está indicado el hacer ciclismo, elíptica, ¿no? Pero Natación. obviamente, claro, también, ¿por qué? Son ejercicios que van a fortalecer la espalda, los músculos lumbares, y necesitamos ello para que nuestra columna esté de manera adecuada. Ahora bien, ejercicios que involucren carga de peso, eso obviamente está contraindicado en el paciente. Muchos vienen jóvenes, fisicoculturistas, teniendo un dolor lumbar crónico y cuando vemos en la resonancia magnética encontramos una hernia de disco. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque ello puede progresar, Claro. incluso causar mucho más molestia en el paciente. Y hablando un poco de la faja, ¿cuándo utilizar la faja? O si en esta patología, específicamente este tipo de patología, va a ayudar la faja, ¿no? Porque claro, si nosotros tenemos un paciente con una columna inestable, que ha tenido una fractura vertebral, hay que fijar, hay que poner una faja. Pero en este tipo de patologías como una hernia discal, ¿qué tanto puede ayudar la faja o no se utiliza? Exacto, diferenciarlo de una fractura vertebral, que es totalmente diferente. La columna en cualquier momento se puede volver a fracturar, desplazar aún más y causar una severidad en el paciente. Ahí está indicado el uso de un corset dorsolumbar, dependiendo de la ubicación. En el caso de las hernias discales, según los estudios, se ha visto que no hay ninguna diferencia entre el uso de fajas a ese nivel con relación a los pacientes que no usaban faja. Entonces, actualmente la indicación del uso de fajas no está tan indicado para los pacientes con hernias discales. Muy bien. Doctor, se escucha también que se ponen de moda algunos tratamientos que empiezan a tener varios estudios científicos que pues puede como no ayudar, ¿no? Por ejemplo, el ozono, y muchas personas lo utilizan y consultan. ¿Qué tanto ayuda el ozono o si científicamente está avalado por las guías? La ozonoterapia. Como tal, una guía que tenga un nivel de evidencia alto Ujú. no existe para el tema del ozono. Sin embargo, existen estudios preliminares que se han encontrado algún beneficio en el tema del ozono. Personalmente no utilizo la ozonoterapia, pero sí hay algunos estudios preliminares de casos que se han visto que sí hay un beneficio en el ozono. Sin embargo, un nivel de evidencia como una guía de práctica clínica para el tema del manejo del ozono no lo hay. De hecho, yo tengo pacientes que a veces me dicen, doctor, tengo dolor lumbar, no hacen lo que tienen que hacer, que es cambio de estilo de vida, no hacen ejercicios, no hacen eh, rehabilitación. Y dice, doctor, pero he hecho ozono y no he visto ningún tipo de beneficio, no me ha ayudado en nada. No, más lo que he hecho es quizá gastar un poco mi plata.
Pero queda claro que por más de que tú hagas ozono, radiofrecuencia, que también se escucha, si no cambias los pilares del tratamiento, no hay magia en ese tipo de patologías, enfermedades. Obviamente, ahí el manejo del dolor lumbar crónico, que tenemos la radiofrecuencia, las risotomías, ¿no? Que son bloqueos que usamos hacia la columna directamente, y el ozono, ¿no? Pero antes de indicar este tipo de tratamientos, primero tenemos que irnos al tratamiento médico conservador que les comentaba inicialmente, ¿no? Terapia física, farmacológica, deporte, nutrición, postural. Si ante todo esto fallase el paciente, ahí recién empezaríamos a hablar sobre los bloqueos o el Claro. manejo con el ozono o la cirugía. Es un poco, quizás cuando lo decimos, el tratamiento no es quirúrgico por ahora, pero es un tratamiento que abarca pues cosas un poco complicadas para una persona, ¿no? Es decir, cambia tu estilo de vida, haz ejercicios que alguien de repente nunca lo ha hecho, haz terapia física, a veces el paciente no tiene tiempo. Y a veces las personas no quieren este tipo de tratamientos, no buscan esto, buscan directamente un tratamiento semi-invasivo o invasivo cuando lo más difícil se lo saltan y quizá lo que más podría ayudar se lo saltan. Recordemos que según los estudios indican que cerca del 60-70% de la patología discal, o sea, una hernia de disco pulposo a nivel lumbar, se va a manejar de muy buena manera, de manera conservadora. Y solamente un 30-40% de estos pacientes van a la parte quirúrgica o de manejo mínimamente invasivo del dolor. Se escucha también, doctor, se ve que empiezan a haber un poco de promoción o propaganda sobre algunas vitaminas que podrían ayudar a estos temas de la ciática, por ejemplo. Si tienes ciática, ponte vitamina B12. Ponte también vitamina C. Esta práctica de colocación endovenosa de vitaminas tiene evidencia, tiene evidencia científica. Según las guías que existen a nivel mundial actualizadas al 2022-2023, no se habla de un medicamento Ujú. o vitamina que esté indicado para mejorar el dolor lumbar crónico o en este caso la ciática, ¿no? No existe un fármaco como tal. Pero Sí, lo he escuchado, o sea, le preguntan, le consultan. sí, sí, lo he escuchado de algunos pacientes, no con tanta frecuencia, pero sí lo he escuchado, y sin embargo no hay un estudio que avale pues de manera fidedigna. Bien, doctor, ha sido un placer conversar con usted. De verdad, hay varios temas que espero en una próxima entrevista, conversación podamos abarcar. Díganos, por favor, doctor, dónde pueden encontrarlo, en números o alguna clínica. Perfecto, gracias, muchas gracias. Yo estoy atendiendo en mi consultorio particular, estoy ubicado en la Avenida Brasil, el 2730, en el edificio Qualis. Ahí atendemos consulta particular a todos los pacientes en la parte neuroquirúrgica, ¿no? Para hacer un seguimiento de enfermedad, un diagnóstico de enfermedad o un tratamiento de la enfermedad neurológica que pueda tener el paciente, ¿no? Nos encontramos ahí principalmente. Listo, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.